¿Sí? Sí, ¿Complicaciones doctor. agudas? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. Disculpen. Bueno, hoy día vamos a presentar tres temas muy frecuentes, muy interesantes. La primera va a ser complicaciones agudas de diabetes mellitus. En realidad, la diabetes mellitus, como saben, no solamente es una enfermedad crónica prevalente, sino que además está asociado a diferentes complicaciones sistémicas y también a una alta mortalidad, ¿no? Pero así como se va dando en el tiempo diferentes complicaciones, también va a haber algunas condiciones agudas que van a ser atendidas, muchas de ellas en emergencia. Y dentro de ellos tenemos tres grandes síndromes, ¿no? Es el estado hiperglicémico que comprende dos, que es el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Y la segunda que viene a ser, bueno, la otra condición que ya vendría a ser la tercera, que es la hipoglicemia. Estos cuadros los vamos a atender la mayoría de las veces por emergencia, pero tiene sus individualidades que vamos a tomarlas en cuenta. Otra consideración que debemos de tener también es que se presentan cuando hay un factor precipitante o predisponente que muchas veces está asociado a algún trauma, una infección, un accidente, una operación, una intervención quirúrgica o un medicamento que hace que precipite en estos eventos. La primera de ellas es la cetoacidosis diabética. En la cetoacidosis diabética nosotros vamos a encontrar una condición metabólica importante que generalmente se desarrolla en poco tiempo, estamos hablando menos de 2 días, menos de 3 días, y en la cual, si bien es cierto, está la glucosa incrementada, pero lo que más caracteriza este síndrome es que al haber una deficiencia casi absoluta de la insulina, esto va a condicionar la formación de cuerpos cetónicos y entonces esto es lo que va a dar la condición de formación de ácidos y por lo tanto una acidosis metabólica importante clínicamente manifiesta. Dentro de dentro de este cuadro vamos a encontrar que el anion gap está elevado, va a haber la acidosis metabólica, va a haber presencia de cuerpos cetónicos tanto en sangre como en orina. Y por resumir los criterios, aunque lo que vamos a ver más adelante ya es algo mucho más específico que me gustaría que lo fijen, está en relación netamente a que hay glucosa elevada, está descompensado el paciente diabético, pero esto generalmente está alrededor de los 250 miligramos por decilitro. Lo que sí hay es una moderada, severa disminución del pH y el bicarbonato también va a estar disminuido. Dentro de la fisiopatología, pues nosotros sabemos que cuando hay una disminución parcial o absoluta de insulina, que generalmente ocurre en los diabéticos tipo 1, más un factor predisponente, que como dijimos al comienzo puede ser una infección, un estrés quirúrgico, traumático, una quemadura, un medicamento, entonces lo que va a haber es netamente de que no va a haber glucosa justamente que vaya a nivel de las células. Y esto va a ocasionar de que haya un aumento de las hormonas contrarreguladoras, dentro de las cuales está el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la hormona de crecimiento. Y fundamentalmente esta actividad va a estar relacionada a tratar de aumentar la glucosa dentro de la célula para evitar de que haya rutas metabólicas alternativas. Sin embargo, esta deficiencia de insulina tan marcada no frena el que haya la lipólisis, ¿no? Porque cuando hay algo de insulina todavía se puede frenar la lipólisis, pero cuando no hay, como ocurre en los diabéticos tipo 1 mayoritariamente, entonces lo que se aumenta es la lipólisis. Esto hace que aumente el triacilglicerol, que aumente los ácidos grasos libres, que aumente los ácidos libres en el hígado, que aumente la cetogénesis y aumente lógicamente el consumo del bicarbonato para tratar de frenar esos ácidos endógenos que están aumentando y por lo tanto se agote la reserva alcalina, lo que va a provocar un aumento de la cetoacidosis y por lo tanto
acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿no? Por otro lado, se dan fenómenos como aumento de la utilización de la glucosa por los tejidos. Ese es el fin, ese es el afán del organismo con las hormonas contrarreguladoras. Aumenta la proteólisis con aumento de sustratos gluconeogénicos, aumenta la gluconeogénesis, esto aumenta la glucosa, pero no en tan medida como lo que ocurre cuando hay marcados niveles de glucosa, como vamos a ver en el estado cetoacidótico, ¿no? Lógicamente que es un paciente que al tener la glucosa elevada, vamos a tener los síntomas clásicos de esta hiperglicemia, provocando una diuresis osmótica, y si sigue el tema de la deshidratación y de la acidosis metabólica, pues evidentemente los pacientes terminan también deshidratándose con pérdida de electrolitos y agua, ¿no? ¿Qué buscar en los antecedentes cuando uno tiene este cuadro clínico? Siempre buscar si es que ha sido sometido o ha tenido alguna condición de infección, algún tratamiento quirúrgico, traumatológico, alguna situación de estrés, algún medicamento que pueda haber contribuido justamente a la precipitación de este evento, y que también vayan a provocar condiciones metabólicas que liberen las hormonas contrarreguladoras, ¿no? No necesariamente quirúrgicos, traumas, quemaduras son los eventos precipitantes, también son enfermedades médicas agudas, como por ejemplo eventos cerebrovasculares, un infarto agudo de miocardio, pancreatitis aguda, el propio embarazo. Y dentro de las sustancias medicamentosas o no, sustancias en general que puedan precipitar estos eventos, está los fármacos simpático-miméticos, el alcohol, la cocaína, antipsicóticos, atípicos, corticosteroides, diuréticos, tiacídicos, que también están involucrados. El evento generalmente se va el paciente a acercar a la emergencia por un cuadro clínico menos de 2 días, menos de 24, 48 horas, por síntomas como consecuencia de la acidosis metabólica, es decir, manifestaciones gastrointestinales, neurológicas, cardiovasculares, dadas fundamentalmente por el estado cetoacidótico, ¿no? Dentro de las características, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, las alteraciones del estado de conciencia, los signos de focalización neurológica que podría también estar presente. Y en el examen físico se le va a encontrar un paciente deshidratado, con signos de deshidratación en relación también a las características de la piel, las mucosas secas, taquicárdico, hipotenso, oligúrico, y también puede encontrarse signos de frialdad distal con llenado capilar mayor de 2 segundos, débil. Recuerden que el estado acidótico siempre va a ocasionar esta condición. La compensación siempre se va a dar en una acidosis metabólica con la alcalosis respiratoria, por lo cual el paciente va a tener taquipnea y respiración de Kussmaul, aliento a acetonas, ¿no? Justamente por esta ganancia de cuerpos cetónicos que hay tanto en sangre como en orina. Para ello hay un cuadro resumen en la cual tenemos el estadio que puede ser leve, moderado y severo, de acuerdo a los parámetros, en las cuales los pilares más importantes está en relación primero a la glucosa, para no confundirlo con el estado hiperosmolar, en las cuales las glucosas son bastante elevadas. La otra que es el pH y el bicarbonato. Con respecto a la osmolaridad, esta es variable porque depende del grado de deshidratación previo y la condición clínica previa que tenga el paciente. Con respecto a los cuerpos cetónicos, si bien es cierto, aparece, sin embargo, en menos del 5% puede no haber cuerpos cetónicos presentes, pero en la mayoría de las veces está presente tanto en sangre y o orina. El anion gap siempre va a ser elevado, salvo que sea pues una acidosis metabólica leve, pero en las moderadas severas el anion gap es por ganancia de estos cuerpos cetónicos, por lo tanto va a estar elevado. Y el estado del sensorio va variando de acuerdo a la severidad de la cetoacidosis. Sin embargo, recordar que la cetoacidosis severa es la que más va a ocasionar trastorno de la conciencia. Ahí está claramente la diferencia. En todos la glucosa va a estar a 250 miligramos por decilitro, pero sin embargo, fíjense
los niveles de pH y de bicarbonato tanto en la leve, moderada y severa, ¿no? En la leve el pH es de 7.25 a 7.30, mientras que el moderada es de 7 a 7.24 y cuando es severa menor de 7 el pH. Y en el bicarbonato, en la leve de 15 a 18, en el moderado de 10 a 14 y en el severo menor de 10. La otra condición clínica es el estado hiperosmolar. En esta condición lo que predomina fundamentalmente es la hiperglicemia. Son aquellos pacientes diabéticos, la mayoría de las veces diabéticos tipo 2, en las cuales son de mal control, mal manejo, mal seguimiento y que son pacientes que están con síntomas de hiperglicemia de manera sostenida, muchos de ellos con algunas complicaciones crónicas y que sin embargo no llegan a controlar adecuadamente sus niveles de glucosa. Eso le va a traer deshidratación, va a traer de que aumente la carga osmolar dentro de la sangre y lógicamente una de las características fundamentales cuando esto avanza, cuando no se detecta precozmente, cuando cada vez es más galopante su estado hiperosmolar, pues va a haber trastorno de la conciencia, que es lo que más le caracteriza, ¿no? No suelen tener acidosis y cetosis, al menos no es lo más característico en los niveles que lo tiene el estado cetoacidótico. Acá podría haber un poco de acidosis, pero no es tan marcado en los niveles del cuadro anterior. La frecuencia de este estado, si bien es cierto, es menor a la cetoacidosis diabética, pero sin embargo la tasa de mortalidad es mucho más fuerte y es mucho más severa que el estado cetoacidósico, ¿no? Recuerden que como estamos hablando de diabéticos tipo 2, son personas que tienen comorbilidades, son personas mayores y que en ellos se da este cuadro tan severo. En cuanto a la fisiopatología, aquí lo que frena la lipólisis es justamente el tema de que todavía existe, aunque en poca cantidad, pero todavía existe insulina. Y es esa presencia de insulina la que va a inhibir la lipólisis, por lo tanto, no se da la cascada de formación de cuerpos cetónicos tan vigorosamente como la que se da en el estado cetoacidótico. Acá lo que predomina es la hiperglicemia dada fundamentalmente por el aumento de las hormonas contrarreguladoras, lo que va a haber pues es un aumento de la gluconeogénesis, una menor utilización de la glucosa, aumento de la glucogenólisis, todo conllevando a una hiperglicemia con glucosuria por la diuresis osmótica que eso conlleva, a una disminución de agua y electrolitos, deshidratación, disminución de fluidos, de ingesta, lo que también trae la hiperosmolaridad que existe en estos cuadros, y esta deshidratación con baja de flujo plasmático renal lleva a una disfunción renal. En cuanto a los síntomas, estos pacientes van a venir con historia de emergencia de varios días, incluso a semanas. Recuerden que siempre el organismo trata de tener mecanismos compensatorios, pero sin embargo, aquí estos se van agotando y entonces comienza a presentar cada vez más signos de hiperglicemia, como saben, la poliuria, la polidipsia, la polifagia, y el paciente también tiene síntomas de astenia, dinamia, cambios a veces en el volumen urinario, puede haber dolor abdominal, puede haber vómitos, siempre y cuando se asocie a cetoacidosis diabética. Es decir, que a veces pueden haber condiciones mixtas, pero si no se asocia, estos síntomas de dolor abdominal, manifestaciones gastrointestinales son infrecuentes. Y más bien lo que comienza a ver son trastornos de la conciencia. Se puede encontrar en el paciente justamente por la hiperglicemia que diluye justamente la parte intravascular, pues puede haber una alteraciones en cuanto al sodio, hipotermia, hipovolemia, hipotensión, taquicardia, alteraciones de deshidratación clínicamente visibles. Y dentro de los signos neurológicos puede encontrarse somnolencia, letargia, delirio, coma, convulsiones, signos de focalización, aun cuando no haya una patología intracerebral orgánica.
pero podría también encontrarse signos netamente de focalización, pero relacionados netamente a este estado hiperosmolar, alteraciones visuales, déficits sensoriales, delirios, en fin, tanto alteraciones en el nivel como en el contenido de la conciencia. Entonces, resumiendo este cuadro entre los síntomas, atención con los síntomas que ya viene diciéndome que hay una descompensación y mal control de la glucosa, como la poliuria, polidipsia, debilidad y pérdida de peso. Atentos en el momento del examen físico en emergencia con hipotensión, taquicardia, deterioro del nivel de conciencia, hipotermia y recordar que ellos son pacientes generalmente de diabetes tipo 2, que son de edad avanzada, a veces tienen complicaciones ya tardías y su inicio va a ser de días a semanas. Resumiendo en este cuadro, muy atentos a los niveles de la glucosa. Acá tenemos dos tipos de clasificaciones de acuerdo a la Sociedad Británica de Diabetes o también la Asociación Americana de Diabetes, pero todas coinciden de que está más de 540 para la británica y para la americana mayor de 600 miligramos por decilitro. El pH podría estar disminuido, pero no a los niveles de la cetoacidosis diabética, por lo tanto, son mayores de 7.3 para arriba, y el bicarbonato mayor de 15, ¿no? Podría encontrarse la 3-beta hidroxibutirato, sí, pero en menos porcentaje. Para la sociedad británica dice que podría encontrarse también cuerpos cetónicos en sangre y en orina, pero no es lo predominante ni lo constante, por lo tanto los tres primeros parámetros son los que debemos de tomarlos en cuenta. Y en cuanto a la osmolaridad, siempre saber que a más glucosa, más posibilidad de tener que la osmolaridad pues alcance rangos como en el caso de la reportada por la Asociación de Diabetes Americana, que es mayor de 320, ¿no? Y el estado de conciencia es una constante. Sin embargo, la variabilidad del nivel de conciencia y del contenido de conciencia, eso es lo que podría estar inmenso de acuerdo a los niveles que se presenten. El otro cuadro clínico agudo es la hipoglicemia, ¿no? Entonces, en este caso, primero reconocer la hipoglicemia, eso es muy importante, ¿no? Para ello, cuando nosotros tenemos síntomas, signos o ambos sugestivos de hipoglicemia, podríamos saber de que esto se va a manifestar netamente porque va a haber una afección del sistema nervioso central, a lo cual nosotros le vamos a llamar una neuroglucopenia y que esta tiene que estar asociada a una concentración de glucosa plasmática baja. Y que cuando uno lo repone, lo corrige, lo trata, prácticamente se llega a mejorar los niveles de glucosa en sangre y por lo tanto la resolución del cuadro clínico, ¿no? Entonces, a eso nosotros le llamamos la triada descrita por Whipple y que tenemos que tener esta condición clínica, ¿no? De que es una hipoglicemia, tiene características clínicas alrededor, se documenta la glucosa en la mayoría de las veces y que tras la corrección el paciente pues alcanza mejores niveles de glucosa. Va a haber factores predisponentes en los pacientes diabéticos. Generalmente el paciente diabético que utiliza antidiabéticos orales o insulina, que ya comienza a tener compromiso como complicación tardía o crónica de nefropatía diabética, enfermedad renal crónica, ya los requerimientos de insulina o antidiabéticos ya no es lo necesario, ya requiere mucho menos o incluso ya no ingerirlos o tomarlos o administrarse. Entonces, por lo tanto, estos pacientes que con dosis estándar, continuada, sin un control ni chequeo, y de pronto cada vez hacen glucosas más disminuidas, es porque probablemente ya tengan compromiso renal. También cuando tienen tratamiento hipoglicemiante inadecuado, cuando están deshidratados, más propensión a hacer hipoglicemia, ayunos prolongados, infecciones, traumatismos, la ingesta de alcohol, algunos medicamentos que pueden condicionar esta hipoglicemia. Para la clasificación netamente de hipoglicemia en los pacientes diabéticos, podemos clasificarlo en cuatro: la grave, la sintomática y probable y la relativa. En caso grave, netamente se va a requerir de que haya una tercera persona que
esté, digamos, documentando este cuadro, se suele acompañar de síntomas generalmente de neuroglucopenia, es decir, hay síntomas neurológicos, es sintomática y se va a documentar a través del hallazgo de la glucosa que va a estar menos de 70 miligramos por decilitro, ¿no? Una glucosa estándar, eh, o sea, para valorar una hipoglicemia estándar en cualquier otra condición no diabético, como ustedes tienen una glucosa menor de 60, ya tienen que decir que es hipoglicémico. En cambio, los diabéticos no, menor de 70 ya pueden decir que está en hipoglicemia. La segunda viene a ser la asintomática, en la cual el paciente no tiene síntomas característicos típicos, pero sin embargo en sus controles se le documenta que tiene la glucosa menor de 70. La tercera es la sintomática y probable. Aquí los síntomas son típicos, pero no se puede documentar con una glucosa plasmática. Y en la relativa, los síntomas son típicos de hipoglicemia, sin embargo, cuando se le toma los controles de glucosa, están por encima de 70 miligramos por decilitro. Y esto generalmente se da en los pacientes que tienen mal control de su diabetes. Considerando las últimas guías de la Asociación Americana de Diabetes, en el caso de la hipoglicemia, de acuerdo al valor de la glucosa, podemos decir de que tenemos un nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no? En el nivel 1, las glucosas están alrededor del 70 miligramos por decilitro a menos, y es suficientemente bajo para el tratamiento con carbohidratos y acción rápida y ajuste de la dosis de la terapia para reducir la glucosa. O sea, y ahí es un signo de alarma para poder, digamos, hacer cambios en cuanto a la terapéutica. La hipoglicemia clínicamente significativa nivel 2 es cuando está alrededor de 54 miligramos por decilitro a menos, y esta es suficientemente baja como para indicar que está en una hipoglicemia grave, clínicamente importante, y que el paciente evidentemente tiene que entrar a un servicio de salud para la corrección del mismo. Y en el nivel 3 ya los aparatos, los sistemas que tenemos para poder detectar glucosa no se puede documentar. Entonces acá hay una hipoglicemia altamente sospechosa con deterioro cognitivo grave y que requiere de todas maneras una asistencia externa para su recuperación, porque tiene altísimo riesgo de quedar con una lesión severa cerebral. ¿Por qué va a venir el paciente? Pues va a venir fundamentalmente por síntomas neurogénicos o autonómicos, y esto está en relación a la respuesta simpática adrenal cuando hay una hipoglicemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las respuestas simpática adrenal? Que es un mecanismo compensatorio. Recuerden que cuando hay hipoglicemia va a aumentar todas las hormonas contrarreguladoras de la insulina para tratar de aumentar la glucosa en su lectura de las células de que le falta glucosa, y dentro de ellos está la adrenalina, la noradrenalina, que es la que aumenta y que va a ser clínicamente manifiesta, sobre todo por palpitaciones, temblor, ansiedad, excitación y sudoración, sensación de hambre y parestesias, que también está presente por la presencia de la acetilcolina, que también forma parte de un mecanismo compensatorio que presentan estos pacientes. Y luego, cuando ya, digamos, esto de alguna manera en una primera parte no llega a compensar, entonces la glucosa cada vez va bajando y va a dar signos neuroglucopénicos, ¿no? Ahí el paciente puede presentar dolor de cabeza, lasitud, trastorno de la conducta, letargo, trastornos cognitivos, alteraciones de comportamiento, visión borrosa, diplopia, alucinaciones. Puede convulsionar, el paciente puede alterar el nivel de conciencia cada vez, tornándose soporoso, estuporoso o incluso en coma, y llegar a la muerte, lógicamente, si no se corrige el déficit de glucosa, ¿no? A más tiempo de hipoglicemia, más riesgo de tener signos neuroglucopénicos y de tener trastorno del nivel de conciencia y quedar en un estado de coma irreversible.
Se ha señalado también a la fiebre o la hipotermia post-hipoglicémica tras la instauración de un cuadro neuroglucopénico, ¿no? Como parte de una disregulación producto de este evento. Entonces, atentos de los síntomas adrenérgicos y de los síntomas neuroglucopénicos. Los síntomas adrenérgicos, un paciente está en la cola en emergencia, ustedes lo van a ver evidentemente con antecedente de diabetes mellitus y que de pronto la familia consulta porque el paciente está ansioso, irritable y le encuentran el examen físico pálido, sudoroso, frío, taquicárdico, la presión está normal o alta, entonces eso ya son signos adrenérgicos. Y si el paciente continúa con esto, con esta hipoglicemia, pues evidentemente lo van a encontrar confuso, somnoliento, puede tener signos de focalización, visión borrosa, trastorno de la conducta, puede convulsionar o alteración netamente en un estado de estupor o coma. Bueno, ¿qué les parece si dejamos las preguntas si hubiera al final para avanzar con el siguiente tema? ¿Les parece? Sí, doctora. Ya. Entonces nos vamos al siguiente tema, que en este caso vamos a hacer los síndromes autoinmunes. Ya. ¿Me avisan? ¿Lo ven? Sí. Sí, doctora. Ya, gracias. Bueno, en el caso de los síndromes autoinmunes endocrinos múltiples o síndromes poliglandulares autoinmunes, también llamados SPA, ¿ok? Estos cuadros son entidades que ustedes en algún momento de su vida lo van a ver y por eso que es tan importante que lo conozcan, porque no necesariamente se presentan todos al mismo tiempo, a veces se van presentando uno primero, luego otro, hasta que forman ustedes todo el síndrome en las afecciones endocrinológicas afectadas y por lo tanto podrían tener este diagnóstico, ¿no? Aquí lo fundamental es que va a haber una afección de varias glándulas que tienen en común algo. La mayoría tienen un mecanismo de afección autoinmune, y que pueden acompañarse también de otras condiciones, no necesariamente, también, perdón, autoinmunes, pero que no afecte una glándula, como por ejemplo vitiligo, alopecia, gastritis autoinmune, anemia perniciosa o enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿no? Es decir, solamente afectar glándulas que tengan una función endocrinológica pero que también podrían acompañarse de otras condiciones que tienen un mecanismo autoinmune, pero que no es una glándula endocrinológica como las mencionadas. Dentro de la fisiopatología, netamente se dice que hay una misma capa germinal y la expresión de antígenos específicos contra esto, y por eso es que la afección, la pérdida de tolerancia se da a nivel sistémico de estas glándulas en común endocrinológicas. Otras netamente están asociados a agentes externos en las cuales se va a compartir epitopes parecidos con antígenos que están presentes en estas glándulas endocrinológicas. La otra está en relación a producción de autoanticuerpos o que haya un desbalance de citoquinas. Y la otra en relación a las TH reguladoras, en la cual hay una alteración de estas y por lo tanto hay una mayor autorreactividad contra nuestras propias glándulas, ¿no? La idea es que se pierde la tolerancia inmunológica y entonces se va afectando una y otra de las glándulas progresivamente o a la vez, ¿no? Pero la mayoría de las veces es una sobre otra. Esta es otra característica que comparten, es que pueden comenzar desde la infancia, sobre todo la SPA tipo 1. Se van dando las manifestaciones en el tiempo y todas tienen un fondo de alteración genética. Como cualquier enfermedad, tiene un componente genético, algunas más estudiadas que otras, pero siempre el detonante, el gatillo, va a ser el factor ambiental. Pero lo que sí comparte este tipo de enfermedades poliglandulares autoinmunes es que hay un fondo genético. En algunas se ha podido documentar incluso el gen involucrado, en otras todavía no, pero hay una alta sospecha en relación a esto.
¿Hay factores predisponentes? Sí, en la historia clínica hay que tener bastante cuidado con respecto a la historia familiar, ver si es que en la familia ha habido alteraciones en relación a hiper o hipofunción, fundamentalmente hipofunción, de glándulas endocrinológicas, si ha habido muertes prematuras, si ha habido condiciones en las cuales el paciente ha tenido alguna condición autoinmune, no necesariamente endocrina, que me diga si hay rasgos en relación a este tipo de cuadro clínico. Por lo tanto, hay una susceptibilidad genética del individuo. Y otra cosa que también hay que advertir es que la mayoría se da predominantemente en mujeres. ¿Cuándo la advertimos? La advertimos cuando ha habido una historia de un factor precipitante y de pronto ya se detona las manifestaciones clínicas de la afección de la glándula endocrinológica. Por ejemplo, si ha habido una infección, si ha habido traumatismos, accidentes, intervenciones quirúrgicas, algunos medicamentos, factores psicológicos que pueden predisponerla. Son 4 tipos: el síndrome poliendocrino autoinmune tipo 1, 2, 3 y 4, y de las cuales hay características que lo definen a cada una de ellas y por lo tanto tienen que estar presentes o sí para recién catalogarlas hacia ese tipo específico de afección poliendocrina autoinmune. Por ejemplo, en el caso de poliendocrino autoinmune tipo 1, tiene que estar presente sintomatología en relación a una insuficiencia adrenal, sintomatología en relación a un hipoparatiroidismo, sintomatología en relación a candidiasis mucocutánea. En el tipo 2, también llamada síndrome de Schmidt, se define como la asociación de insuficiencia suprarrenal primaria con enfermedad tiroidea autoinmune y debe de estar presente y o puede estar presente asociado a diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Nótese que acá en el tipo 2 está la enfermedad tiroidea autoinmune como parte importante de esta afección y que está también la insuficiencia suprarrenal. Y que acá el tercero que podría estar presente, con lo cual ya se completaría, sería la diabetes mellitus tipo 1. En la tipo 3 está la enfermedad tiroidea autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1, pero hay otros componentes asociados en menor grado como falla gonadal, vitiligo, alopecia y anemia perniciosa. Entonces ustedes preguntarán, ¿pero cuál es la diferencia entre el 3 y el 2? Bueno, en que el 2 no solamente podría estar presente la enfermedad tiroidea y la diabetes mellitus tipo 1, sino que acá en el 2 tiene que estar también la insuficiencia suprarrenal, mientras que en el 3 no mencionan insuficiencia suprarrenal como parte de su cuadro clínico. Y en el tipo 4 vienen a ser todas las otras enfermedades autoinmunes que no están contempladas en las 3 primeras. Entonces, en cuanto a la etiología, decíamos de que hay algunas que está bastante claro su, digamos, componente genético y en otras no está muy bien estudiada, ¿no? Por ejemplo, en el SPY tipo 1 está asociado al gen regulador de la autoinmunidad, que viene a ser, de la autoinmunidad, que viene a ser el gen aire y que es ubicado en el brazo corto del cromosoma 21 y que tiene una herencia monosómica autosómica recesiva. En el SPY2 va a haber complejos en relación a las mutaciones del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que está localizado en el cromosoma 6, pero también se han identificado otros no relacionados al complejo mayor de histocompatibilidad, como el MICA, el CTL4, que son moléculas netamente de quimiotácticas o que involucran netamente mecanismos de autotolerancia. Actualmente se dice que esta enfermedad, por ejemplo, es poligénica y multifactorial. Y en el caso tipo 3, aquí también hay muchos reportes, algunos en relación a favor, a penetrancias incompletas de herencia y otras a posibles rasgos autosómicos dominantes, ¿no? Se han identificado algunas mutaciones en el cromosoma 6, 2 y 1 y relacionados al cromosoma X, como por ejemplo una molécula importante es FOXP3 que tiene que ver con las células reguladoras.
Entonces, este cuadro me gusta mucho porque realmente es un resumen, y que ustedes podrían, solamente teniendo este cuadro, acercarse de repente a cualquier caso que se les presente y de alguna manera poder aumentar los exámenes que crean necesario ya cuando sean médicos para poder documentarlos si están o no están frente a estas entidades. En el caso del SPY 1, los tres componentes principales, como dijimos, insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo, candidiasis mucocutánea. En el SPY 2, la enfermedad de insuficiencia suprarrenal, enfermedad tiroidea autoinmune y diabetes mellitus autoinmunitaria. En el caso del SPY 3, el componente principal es la enfermedad tiroidea autoinmune. En el SPY 4 hay combinaciones no incluidas en grupos previos, ¿no? Pero fíjense que en la segunda parte están los componentes menores, es decir, por ejemplo, estos tres tienen que estar o sí presentes en el caso del SPY 1, pero sin embargo podría estar asociado a cualquiera de estas condiciones endocrinas y no endocrinas, pero de origen autoinmune. Y ahí hay una lista de varias de ellas, ¿no? Como alopecia, hepatitis autoinmune, diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis, malabsorción, anemia perniciosa, adenohipofisitis, etcétera, ¿no? En el caso del SPY 2, tienen que estar presentes estas dos, sobre todo la ADISO, la enfermedad tiroidea, y como vimos, y o con diabetes mellitus autoinmunitaria, pero tiene que, digamos, si está, ahí está digamos, el tercer componente, pero tiene algunos componentes menores que podría acercarse al paciente, como la gastritis atrófica, anemia perniciosa, miastenia graves, vitiligo. En el SPY 3, acá sí tenemos que el componente principal es la enfermedad tiroidea autoinmune, pero de ahí vamos a tener 4 subclasificaciones de acuerdo a con qué se acompaña, ¿no? Si se acompaña de otras enfermedades endocrinas también, entonces vamos a decir que estamos frente a un SPY 3A. Si se acompaña de enfermedades hepáticas, gastrointestinales, autoinmunes, que no son endocrinas, es un 3B. Si se acompaña a enfermedades neuromusculares o de la piel de tipo autoinmune, que también no son endocrinas, este era un SPY 3C. Y en el caso de si se acompaña de enfermedades sistémicas del colágeno, tejido conectivo, enfermedades vasculares o hematológicas autoinmunes, entonces será el 3D. En el caso 4 también hay, digamos, es la combinación de cualquiera digamos, de cualquier fenómeno autoinmune, pero que puede comprometer glándulas endocrinológicas, pero que no tenga el perfil de las tres primeras. La edad en el SPY 1 es en la infancia, mientras que en el SPY 2 a la 4 puede diagnosticarse desde la adolescencia a adultos. En todas es predominantemente en mujeres. En la primera, en el SPY 1, es monogénica con el gen aire, mientras que en el SPY 2 es poligénica, y en la 3 y 4 es desconocida. En el SPY 1 es de transmisión autosómica recesiva, mientras que el SPY 2 es autosómica dominante. Y en la 3 y 4 realmente es variable, no se sabe, mal definida. Y la distrofia ectodérmica, es decir, las manifestaciones clínicas, físicas, el fenotipo ectodérmico que puede estar presente en el SPY 1 está visible, mientras que en el SPY 2, 3 y 4 podría no ser visible. Los pacientes podrían acercarse incluso primero por componentes menores y en base a eso ustedes poder tenerlo como un hilo conductor y luego ir buscando los componentes principales para ver si están frente a estos cuadros. En el caso de las manifestaciones clínicas, eso ustedes ya lo han ido desarrollando a lo largo de todas las clases. Perdón. En el caso de infección por cándida, por ejemplo, que es parte de los tres componentes del SPY 1, tenemos que afecta menos del 5% de la superficie corporal, más se ve en la mucosa oral con grado variable de inflamación, pero también se puede encontrar en el esófago, en el intestino y en las uñas, y va a haber asociación justamente con una inmunodeficiencia debido a esta predisposición de infección por cándida. ¿Cómo se detecta justamente el hipoparatiroidismo? Es muchas veces la primera glándula que se afecta dentro de este cuadro clínico.
El diagnóstico puede hacerse de los 18 meses de edad hasta los 44 años, es de sexo, se afecta en el sexo femenino y siempre hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad de George, que es una enfermedad en la cual hay alteraciones del ganglio, alteraciones del timo y hay inmunodeficiencia primaria. El paciente va a comenzar a presentar contracciones paroxísticas, convulsiones, signo de Chebostet y Trousseau por alteraciones del calcio que pueden acompañarse justamente por esa disminución de calcio en el hipoparatiroidismo. En el caso de la enfermedad de Addison o la insuficiencia suprarrenal, el paciente va a venir por síntomas en relación a fatiga, debilidad, mareos, náuseas, vómitos, calambres abdominales, pérdida de peso, hiperpigmentación de la piel. En el caso del examen físico y en algunos exámenes de laboratorio, hipoglicemia, hiponatremia, hipercalemia, en el examen físico, hipotensión, deshidratación, disminución de libido, anemia que pueden estar acompañando estos cuadros clínicos. En el caso del SPAI-2, ya saben que los componentes fundamentales es la alteración de la glándula suprarrenal y de la glándula tiroidea, y cuando los dos están presentes, a eso se le llama síndrome de Schmidt. Pero cuando se asocia, como vimos en el cuadro anterior, a enfermedades de diabetes mellitus, es decir, la afección del páncreas, entonces ahí ya recibe el nombre de síndrome de Carpenter. También pueden afectarse otros órganos como los vistos en el cuadro anterior, de naturaleza autoinmune. Se presenta en la segunda, tercera década de la vida, incluso hasta la cuarta década de la vida, en mujeres predominantemente, y acá la diabetes mellitus es un componente que se va presentando de todas maneras a lo largo de la evolución y que está presente en este cuadro clínico. En el caso de la afección de la glándula tiroides, esta se va a presentar netamente como enfermedad de Graves y que la enfermedad suprarrenal se va a presentar como una enfermedad de Addison. Entonces, a tenerlo en cuenta cuando nosotros tenemos manifestaciones clínicas. En realidad, la patología de la enfermedad tiroidea es muy frecuente. Nosotros solamente tenemos que ponerle el valor agregado. ¿Es solamente una enfermedad tiroidea o es que también está asociado a otros componentes glandulares endocrinos o a otras enfermedades autoinmunes? Algunas palabras sobre tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad tiroidea de tipo autoinmune y que se va a asociar a diabetes mellitus tipo 1, por lo tanto, siempre cuando diagnostiquen esta enfermedad, traten de ver si es que también hay alguna alteración en cuanto al páncreas y que esto detone en una diabetes mellitus tipo 1. Cursa con concentraciones elevadas de TSH con disminución de T4 libre en un inicio. Puede más bien ser eutiroidea o hipertiroidea y luego ya se torna, como lo que dice en esta segunda línea, que es, se torna en un hipotiroidismo, ¿no? Ya que a veces suele pasar desapercibida, netamente como síntomas de un dolor de cuello, un malestar y de pronto nada más, que no le da mayor importancia y más bien lo que asistimos son ya cuando hay los cambios hormonales, ¿no? Y dentro de los cambios clínicos hormonales están el aumento de peso, el bocio, la caída de cabello, el estreñimiento, la fatiga, la depresión. Hay que hacer de todas maneras un pedido de anticuerpos antitiroideos, sobre todo sobre la tiroglobulina y la peroxidasa tiroidea, para demostrar que estamos frente a este mecanismo autoinmune. Más del 50% de los pacientes diabéticos con anticuerpos antitiroideos progresan a una enfermedad autoinmune tiroidea. Por lo tanto, también se da al revés. No solamente el hecho de diagnosticar tiroiditis y buscar diabetes, sino al revés. En pacientes con diabetes mellitus, generalmente hipotiroideos, y que presentan anticuerpos antitiroideas, probablemente estos pacientes desarrollen en el curso de su evolución enfermedad autoinmune tiroidea. La presencia de estos anticuerpos contra la enzima ácido glutámico descarboxilasa se va a relacionar con la tiroiditis y la diabetes. Y hay que ver que esto se presenta generalmente en el sexo femenino.
y hay una susceptibilidad genética asociada sobre todo al complejo mayor de histocompatibilidad DR3, DR4 y DR5. Bueno, me dice el delegado si es que todavía tenemos tiempo para la tercera o tenemos que, me mandas otro link. Aún no sale el aviso, doctora, pero normalmente sale un aviso que quedan 15 minutos. Entonces, ¿podemos avanzar? Sí, o en el caso de que dure más de 15 minutos, igual podemos crear ahí mismo un link. Ya, perfecto. Entonces, listo. Ya. En el caso de eso de acá siempre lo menciono porque en realidad el doctor Víctor Cercado es el que hacía este tema y tiene datos muy interesantes, muy buenos que me parece que traen a colación con el permiso del doctor Víctor Cercado, que gentilmente lo proporciona para ustedes, ¿no? En el caso de el síndrome metabólico, este es un síndrome que nosotros estamos como que obligados a diagnosticarlo, a estar atentos de advertirlo, y eso lo podemos hacer simplemente desde cualquier tribuna, incluso desde alumnos, ¿no? La prevalencia es importante. Generalmente, si bien es cierto, va a variar según la edad, pero puede llegar hasta un 30% de la población. Eh, es una condición clínica que se ve a nivel mundial, pero sobre todo en países de desarrollo, en áreas en las cuales estamos en vías de desarrollo. La población hispana es una de las más afectadas. Eh, Generalmente también este cuadro clínico tiene varios componentes, a la vez que se asocia un componente más, entonces vamos a tener mucho mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y desarrollar diabetes mellitus. Por lo tanto, tiene un riesgo aditivo, tiene un riesgo sumatorio, por lo tanto, hay que estar atento en su presentación, ¿no? Uno de los factores más importantes es la obesidad, no es la única, pero la obesidad prácticamente es una condición, por decir sine qua non, que está presente en este síndrome metabólico y que se asocia no solamente a digamos, a la mala alimentación, fundamentalmente rica en hidratos de carbono, sino fundamentalmente por la inactividad física. Y otra cosa importante que también está registrada en diferentes estudios es la asociación que hay del síndrome metabólico con cáncer, ¿no? Paciente que tiene síndrome metabólico es un paciente que tiene un estado protrombótico, es un estado proinflamatorio, y que hay diferentes mecanismos que conllevan a que haya una defensa de la célula y por lo tanto transmutación de estas células y desarrollo de cáncer. Tenemos dos clasificaciones importantes, que es de la Federación de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, y ambas son del 2005, ¿sí? Estas clasificaciones nos van a permitir situarnos acerca de los parámetros que se toman en cuenta para decir si estamos frente a un paciente con síndrome metabólico, ¿no? Van a haber discretas variaciones, pero creo que es importante que ustedes conozcan ambas, de tal manera que o se ajustan a una o se ajustan a otra, pero ya tienen un parámetro para poderla señalar y catalogar a un paciente como tal, ¿no? En el caso, por ejemplo, del IDF, ambas son del 2005, tenemos que la cintura es mayor o igual a 94 centímetros en el caso de hombres, y en el caso de las mujeres tiene que ser mayor o igual a 80 centímetros en mujeres. Y que esta se debe de asociar justamente a más de dos de los siguientes criterios. Glucosa plasmática en ayunas mayor de 100 miligramos por decilitro,
una presión arterial mayor o igual a 130,85 milímetros de mercurio, triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, y HDL, colesterol, en el caso de hombres menor de 40 miligramos por decilitro y en el caso de mujeres menor de 50 miligramos por decilitro. ¿Ok? Puede estar con o sin tratamiento, pero la cosa es que hay estos parámetros que están presentes. En el caso del NS del 2005, tenemos que tiene que estar presente 3 o más de los siguientes criterios. La obesidad abdominal, en el caso de hombres, cintura mayor o igual a 102 centímetros. En el caso de las mujeres, tiene que ser mayor o igual de 88 centímetros. En el caso de la glucosa plasmática en ayunas, tiene que ser mayor o igual de 100 miligramos por decilitro. Eso es muy importante mencionarlo. Y en el caso de la presión arterial mayor o igual a 130/85 milímetros de mercurio. Y en el caso de los triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro. En el caso del HDL colesterol, en el caso de hombres menor de 40 y en el caso de mujeres menor de 50. ¿Qué vemos en estos dos? ¿Qué es lo que estamos observando? Bueno, en el caso de ambos, lo que vemos es la variación es netamente en relación a la cintura abdominal, si bien es cierto, le da más margen el programa de educación de colesterol, le da más margen en el caso de los hombres y de las mujeres, en el caso son un poquito más rigurosos los de la Federación de Diabetes Internacional, pero en la glucosa ambas coinciden, en el caso de la presión arterial también ambas coinciden, y lo bueno de esto es que no le dan un rango de 140 a 90, ¿no? Porque si no ya estaríamos hablando de hipertensión arterial, sino que le dan un rango un poquito más abajo, de 130 a 85, para ya considerar los que estamos en un síndrome metabólico, ¿no? En el caso de los triglicéridos, ambos también estamos con los mismos valores, y en el caso de el HDL colesterol, ambos también tienen los mismos parámetros, ¿no? Entonces, la única diferencia está en relación a la cintura abdominal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las dietas hipercalóricas, el bajo gasto energético, que generalmente está asociado al sedentarismo, a la pobre actividad física y a la obesidad abdominal. En la historia clínica, nosotros podemos tener, como les dije a los alumnos que están rotando en endocrinología, en realidad la parte endocrinológica es un resumen detallado de todo lo que ya hemos visto hasta el momento. Es decir, que tenemos que hacer una historia clínica completa y ningún órgano o sistema se nos debe de escapar para poder saber si estamos o no frente a esta condición o cualquier otra condición endocrinológica. Por lo tanto, el interrogatorio es muy importante, buscando si es que hay algunas condiciones de riesgo, si es que cómo ha estado el peso, cómo ha estado el tema de la presión arterial, cómo ha estado el tema de la cintura abdominal, cómo ha estado sus últimos controles, sus últimos niveles, tanto de colesterol como de HDL, cómo ha estado sus controles o si no buscando síntomas alrededor de hiperglicemia. Entonces, todo esto nos va a ayudar. También si es que en la gestación hubo o no hubo cuadro de diabetes mellitus y buscar algunos signos en relación a cuadros metabólicos, resistencia a insulina como la presión arterial, la acantosis nigricans, el escleredema, que también es componente que se presenta en la parte cervical posterior de los pacientes que tienen cuadro de prediabetes o resistencia a insulina, cómo está la presión arterial, cómo está el índice de masa corporal, digamos, orientan hacia este cuadro, ¿no? Entonces podemos decir que todo está en torno a que hay factores que van a conllevar a mayor resistencia a la insulina, como la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo
y luego la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus, ¿no? Hay otros elementos también que se identifican en este síndrome metabólico, en la cual tiene que ver con estados proinflamatorios y protrombóticos, como por ejemplo aumento del fibrinógeno, aumento del inhibidor del activador del plasminógeno, la microalbuminuria, daño endotelial, esteatosis hepática no alcohólica, el aumento de la ferritina, disfunción endotelial y aumento de la obesidad central. Hay condiciones asociadas a resistencia a la insulina, ¿no? Tanto condiciones fisiológicas, metabólicas, endocrinas, no endocrinas y también síndromes genéticos. Entonces, mucho cuidado con esto porque estas condiciones las podemos advertir y entonces saber que esto podría estar asociado a resistencia a la insulina. Por ejemplo, en el caso de las fisiológicas, en la pubertad, en el embarazo, el reposo prolongado en cama, una dieta alta en grasa. En el caso de las metabólicas, la diabetes tipo 1, tipo 2 descontroladas, la cetoacidosis diabética, la obesidad, la desnutrición, la hiperuricemia, la hipoglicemia inducida por insulina, el consumo de alcohol en exceso, ¿no? En el caso de las endocrinas, que pueden estar asociadas a resistencia a la insulina, está la tirotoxicosis, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, la cromegalia, la cantosis nigricans, y qué tienen en común la cromegalia, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, que son hormonas contrarreguladoras de la insulina, ¿no? Entonces, por lo tanto, van dando estados de hiperglicemia, hasta que podríamos tener pues esta condición clínica. Y dentro de las no endocrinológicas, cuando alguien tiene hipertensión arterial, cuando hay una uremia crónica, un paciente cirrótico, proinflamatorio crónico, artritis reumatoide, enfermedades cardíacas crónicas, traumas, quemaduras, sepsis, medicamentos como beta bloqueadores, tiacidas, tabaquismo y también síndromes genéticos que predisponen a la resistencia a la insulina. Todo evento metabólico, ya sea dada por la hipertensión, ya sea dada por la obesidad, por la intolerancia a la glucosa, por las alteraciones en cuanto a los lípidos, vamos a tener una consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia se va a dar fundamentalmente por hechos concretos clínicos, eventos cerebrovasculares, eventos coronarios, aneurismas, insuficiencia venosa, insuficiencia arterial periférica, ¿no? Entonces podemos decir de que tanto estas condiciones clínicas, alteraciones en los lípidos, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la alteración en cuanto a los hábitos alimentarios, la predisposición genética, el hipercortisonismo, lo que van a hacer es que haya mayor predisposición a resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, y que esta condición evidentemente va a desencadenar diferentes eventos paralelos que nosotros tenemos la obligación de diagnosticarlos, no solamente quedarnos con que es un paciente prediabético, diabético, intolerante a la glucosa, sino saber que este paciente tiene también condición de tener hiperuricemia, hipertensión, una dislipidemia sostenida, alteraciones de factores activadores del plasminógeno, del inhibidor activador del plasminógeno, hipertrigliceridemia, mayor aterosclerosis y por lo tanto la consecuencia de la lesión de órgano blanco en cerebro, en el corazón, en el riñón, en las arterias periféricas, en las propias coronarias, no solamente grandes vasos, ¿no? Entonces, evidentemente el cuadro es polimorfo, el cuadro tiene diferente tipo de alcances, ya sea desde el punto de vista clínico específico, pero también elementos que lo podemos demostrar a través de, digamos, medidas específicas, como por ejemplo la acción fibrinolítica que tiene, perdón, de alteraciones de más bien profibrosis que hay en estos cuadros metabólicos y que también son eventos, hay eventos también protrombóticos y de disfunción endotelial y por lo tanto no hay órgano que se escape
de estos eventos que fundamentalmente los agrupamos cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿no? Hay estudios en relación a resistencia a la insulina con síndrome ovario poliquístico, y esto también nos hace advertir, preguntar en la historia clínica sobre cambios, digamos, de la menstruación que tengan estas pacientes. Generalmente son pacientes obesas, son pacientes que pueden tener algún grado de hirsutismo, algún grado de acné, y que pueden tener, digamos, condición de hiperglicemia. ¿Cuáles son entonces las consecuencias del síndrome metabólico? Todo lo que ya hemos venido mencionando, ¿no? Si podemos resumirlo en un cuadro, pues lo podemos colocar acá. Va a haber una progresión de la falla de las células beta, ¿no? La cual va a conllevar a la diabetes mellitus, desarrollo progresivo, sostenido, galopante de aterosclerosis, con desarrollo de hipertensión arterial, alteraciones de las diferentes sustancias protrombóticas, provocando una hipercoagulabilidad netamente de los vasos, aceleramiento de la aterosclerosis en vasos vulnerables, sensibles, como el cerebro, como las arterias que van al corazón, como las arterias que van hacia los miembros inferiores, disminución del efecto vasodilatador del óxido nítrico, aumento de los elementos oxidativos más bien, aumento de la proliferación celular por efectos de los niveles elevados de insulina en el receptor del IGF-1, también alteraciones hormonales anovulatorias crónicas e hiperandrogenismo, con alteraciones netamente en relación a la fertilidad, y la condición no solamente digamos, que nos obliga a pensar en una resistencia a la insulina, sino que también es una persistencia, una perpetuación de la condición de la acantosis nígrica. ¿Cuáles son las metas que debemos de tener para poder tener un control del síndrome metabólico? Siempre mantener la presión arterial por debajo de 120/75, tener un LDL de colesterol menor de 100 miligramos por decilitro, tener unos triglicéridos menor de 150 miligramos por decilitro y un HDL mayor de 40 en hombres y mayor de 50 en mujeres. Bueno, eso sería todo. Por favor, me dicen si es que tuvieran alguna pregunta como para poder absolverla. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. No, doctora, todo está claro. Ya, bueno. Ok, entonces nos quedamos acá y nos vemos en el examen. Cuídense, nos vemos. Saludos. Gracias, doctora. Cuídese. Gracias.